Estados Unidos habría interceptado otro barco petrolero en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela. Funcionarios citados por la agencia de noticias Reuters y Bloomberg habrían dicho que esta nueva embarcación estaba sujeta a sanciones sin especificar la ubicación de la operación, la segunda de este tipo en las últimas 24 horas. La campaña del presidente Trump contra Nicolás Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de 2 docenas de ataques militares contra buques en el Océano Pacífico y el Mar Caribe cerca de la nación suramericana. La acción más reciente ha sido el bloqueo total de buques petroleros que intenten salir o ingresar de Venezuela. Precisamente Estados Unidos confirmó la incautación de otro buque petrolero. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la Guardia Costera adelantó la operación contra la embarcación que estuvo atracada por última vez en Venezuela. Reportes de prensa señalan que el petrolero con bandera panameña sería de una empresa china y transportaba hasta 2 millones de barriles de petróleo. La incautación fue rechazada por el régimen. Estas son imágenes de archivo correspondientes al buque petrolero Centuries de 1900 años. Presumiblemente sería la embarcación interceptada ayer cerca de las costas de Venezuela. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que el buque transportaba petróleo de la estatal PDVSA bajo sanciones y que es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo y robado y financiar el régimen narcoterrorista. Estados Unidos mantiene la presión contra el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. El ejército estadounidense fue visto operando en Puerto Rico con un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea despegando del aeropuerto Mercedita en Ponce. Por otra parte, un destructor de misiles guiados de la Armada, el USS Thomas Hatner, partió del puerto de las Américas en la costa sur de la isla. El gobierno Trump ha enviado miles de tropas al Caribe junto con un portaaviones, buques de guerra y aviones de combate. Ha llevado a cabo ataques contra presuntos buques con narcotráfico en la región. Ha incautado ya 2 petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela, que se sumaría a este grupo un tercero, y ha declarado un bloqueo a todos los petroleros sancionados que entran y salen de las costas venezolanas. Cambiamos de tema. La líder democrática venezolana María Corina Machado agradeció a los países del Mercosur que elevaron su voz contra el régimen madurista y las atrocidades cometidas contra casi 1000 presos de conciencia. En el comunicado participaron los gobiernos de Ecuador, Panamá, Argentina, Paraguay, entre otros. En nombre de los venezolanos agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi 1000 presos políticos en manos del régimen de Maduro. Sabemos que América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela. El vacío de la Navidad comienza a sentirse con más fuerza en los hogares venezolanos víctimas de la persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por eso en España, Argentina y Países Bajos, venezolanos en el exilio instalaron la Mesa de los que esperan, que tiene adornos navideños y la representación de la cena tradicional: hallaca, pan de jamón y ensalada de gallina en honor a sus presos políticos. Con esta manifestación simbólica piden al mundo no olvidar a aquellos que volverán a pasar de manera injusta Navidad y Año Nuevo tras las rejas y bajo custodia de un régimen opresor. Y es que los venezolanos se enfrentan una nueva Navidad marcada por la crisis. A las dificultades económicas se suma el dolor de la separación familiar tras la migración forzada de millones que partieron en busca de un futuro mejor y para apoyar a quienes permanecen en el país. En medio de una compleja coyuntura política, la Navidad llega cargada de ausencias y sacrificios. Sin embargo, pese a las adversidades, muchos venezolanos mantienen viva la esperanza de un cambio que les permita recuperar la calidad de vida que aseguran merecer. A lo largo de los años, la Navidad se ha transformado en Venezuela. Aquellas Navidades en las que el salario alcanzaba para garantizar las tradiciones quedaron atrás. Sin embargo, el venezolano no se rinde, se niega a dejarse quitar lo que le pertenece. No son las mismas Navidades, lo que sí está intacto es la dignidad. No, en las otras estaba abarrotado totalmente. Pero en esta Navidad, bueno, mira, hay menos gente, menos posibilidades más bien de comprar.
Los profesionales de la administración pública son los más golpeados por la crisis. Y soy docente y el sueldo no alcanza para cubrir las necesidades. En Navidad, muchos profesionales se apoyan en sus familiares. Bueno, prácticamente ayuda a los familiares para poder cubrir lo que es los gastos de los niños. Casi todos los venezolanos tienen a un familiar que tuvo que emigrar. La Navidad siempre se los recuerda. El papá de mi sobrino, 10 años. El abrazo de Navidad y Año Nuevo para los venezolanos también cambió. Verlo por teléfono y darle feliz año por teléfono. Así no quieren llevar, así no quieren tener. Esta señora tiene a su esposo en Chile, está indocumentado. Señala que esta Navidad será aún más difícil para su familia. Me da miedo que él vuelva porque hay personas que están regresando justamente de Chile. Él está en Chile, en Santiago, y lo están agarrando preso. Son los niños quienes más disfrutan la Navidad y las madres tratan de hacer lo mejor cuando la figura paterna tuvo que emigrar. Yo como madre yo trato de cubrir ese espacio de su padre, pero no puedo. La Navidad de muchos abuelos también cambió. Figura que trabajé 23 años en la alcaldía. Yo trabajé 23 años y lo que me dieron fueron como 7.000 bolívares. Los comerciantes recuerdan cómo era la Navidad en Venezuela y describen cómo la viven en este 2025. El año pasado fue mejor que esta, porque si compras ropa no puedes comprar comida, si compras comida no puedes comprar ropa. Bueno, toda la gente que compraba, la gente le rendía por lo menos las utilidades para comprar sus aguinaldos, compraban electrodomésticos, compraban estrenos, les sobraba plata para estar los 15 días. Ahorita no. Los venezolanos esperan recuperar el nivel de vida, un país con oportunidades y con el regreso de sus familiares. El régimen reaccionó a la incautación del petróleo haciendo falsas acusaciones de desaparición forzada de su tripulación y una vez más recurrió a su narrativa de supuesta imposición de modelo colonialista. El modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano. Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana. El régimen venezolano también dijo que la dictadura iraní, uno de sus grandes aliados, le ofreció su ayuda para enfrentar lo que calificó de terrorismo internacional, el bloqueo contra los buques petroleros sancionados y las presuntas narcolanchas que navegan en aguas caribeñas. Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. El 10 de diciembre, Estados Unidos había interceptado y confiscado una embarcación con crudo venezolano en aguas internacionales frente a las costas de ese país. Nicolás Maduro, que dio el calificativo de piratería internacional al operativo, dijo en esa primera incautación que transportaba 1.900.000 barriles de petróleo que, según él, ya habían sido pagados, sin precisar por quién antes de salir del país. Así que lo que hicieron con el barco privado que llevaba el petróleo que ya habían pagado en Venezuela para comerciarlo en sus mercados es un grave delito a la luz del derecho internacional público y de los tratados de obligatorio cumplimiento por todos los estados. Nosotros estamos en nuestra ley y les digo, Venezuela va a seguir su curso. Vamos a seguir produciendo los 14 motores y todos los productos que se venden en Venezuela seguirán saliendo al mercado internacional porque somos un país libre. Y esta semana, durante una rueda de prensa, el secretario de Estado Marco Rubio hizo referencia a la orden que el régimen madurista dio a su armada para escoltar buques petroleros después del bloqueo total y completo de todas las embarcaciones sancionadas que entren o salgan de Venezuela. Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados, y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados. Tampoco nos preocupan los 4 botes ayer que fueron escoltados por los supuestos buques de la supuesta armada. Esos botes no estaban sancionados, pero no impedirán nuestra habilidad para
Hacer cumplir las leyes estadounidenses no nos preocupa. En los botes sancionados tenemos la capacidad necesaria para hacer cumplir nuestras leyes. Tenemos una orden judicial y la vamos a ejecutar y no habrá nada que nos lo impida hacerlo. Choque de visiones sobre la presión militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en la cumbre del Mercosur en Brasil. El presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva rechazó una eventual intervención armada contra el régimen venezolano por considerar que traería una catástrofe humanitaria. Su declaración recibió en el mismo escenario una fuerte oposición del presidente de Argentina. Javier Milei respaldó en cambio el despliegue de Washington e instó a los socios del bloque a aumentar el cerco contra la dictadura. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Más de 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a estar asombrado por la presencia militar de una potencia extranjera. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo.